Y de pronto, esta sensación de vacío invade tu ser, comienza a brotar. Lo peor de la soledad no es el hecho de no estar acompañado de las personas, sino el hecho de sentirse abandonado y alejado de los demás. La sensación de abandono, de insignificancia, el sentimiento de soledad no solo ocurre en la privacidad, en tu cuarto a las 3 de la madrugada, también puede ocurrir dentro de espacios sociales, en reuniones, en juntadas con amigos, donde se siente apartado del resto, donde podrías abandonar la habitación y prácticamente nadie lo notaría. Al fin y al cabo, como bien sabemos, uno puede estar acompañado, pero sentirse profundamente solo, al no experimentar aprecio, atención, reciprocidad y esa conexión auténtica que genera calma y bienestar. Todos necesitamos de ese apoyo honesto y significativo con el quien sentirnos parte de algo o a ese alguien amamos o queremos. La soledad, al no ser deseada, en cambio, es peligrosa cuando no es deseada. Te invade y uno nunca se acostumbra a ella. Vivir en soledad sin quererlo es siempre sinónimo de soledad interior, que empuja a las personas a sentirse solas, incluso cuando están rodeadas de otras, con las que establecen relaciones superficiales que no permiten sentir comprensión y no dejan la sensación de una conexión real. Al contrario, dejan la sensación de no tener amigos. A veces el dolor surge cuando la persona se aleja temporalmente de las relaciones. Mientras está en compañía, todo pareciera estar bien, pero el sentimiento aflora, se queda solas consigo mismo. Es un estado donde poco a poco nos volvemos invisibles, no solo para los demás, no solo para este universo social habitado por individuos que de pronto no nos ven o no nos aprecian. En el momento en el que nosotros nos apartamos, que vemos en un estado de completa anegación social. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la soledad como un riesgo para la salud pública, comparando sus efectos negativos en la salud con los efectos del tabaquismo, siendo un problema que afecta a las personas de todas las edades y regiones, de todas las zonas, teniendo un mayor incremento después del innombrable 19. La soledad es un problema que incrementa cada vez más, afectando en todas las áreas de la vida, sintiéndose como algo que pesa, donde el individuo se le responsabiliza de su estado, donde se encuentra, donde el 35% de los hombres se sienten solos y cada vez la cifra va incrementando, como podríamos verlo en algún ejemplo con el protagonista de Taxi Driver, cuando dice: mi soledad me ha seguido toda la vida, en todos lados, en bares y autos, en aceras y negocios, en todos lados. No hay salida, soy el solitario de Dios, donde tratando de buscar algún tipo de consuelo, sigue trabajando, esperando que el agotamiento físico y mental le den esa sensación de alivio y de cansancio, donde incluso llega a poner en riesgo su vida con tal de sentir aprecio o reconocimiento social. Cuando por fin logra descargar toda su ira y no en el candidato, sino en este grupo donde logra salvar a la persona, podemos ver que se le reconoce y se le aprecia, se vuelve un miembro importante de la sociedad, pero se da cuenta que nada ha cambiado, que sigue sintiéndose solo. No hay nada peor que tenerlo y no disfrutarlo. Actualmente estamos en una sociedad de actividad y rendimiento que produce un cansancio y un agotamiento excesivos. Las personas del siglo XXI
ya no se asemejan como lo describió Foucault en el siglo XX, regidas por disciplina, donde se estaban vigiladas. Ahora las personas viven bajo el rendimiento donde el individuo se le responsabiliza de su situación, donde debe de administrarse a sí mismo, donde la enfermedad ya es algo que es culpa de él y no de lo que lo rodea. Pasando por una época donde el sujeto se le obliga a rendir más, hasta el mismo sujeto se abandona a sí mismo, con una obligación de rendir en exceso de trabajo y rendimiento, donde se debe de parecer lo más positivo. ¿Cuántas veces tenemos que seguir sonriendo y seguir en la mañana, el día a día constante y aparentando que nada pasa, donde pareciera ser que hemos perdido el sentido de la vida, que no hay nada que nos brinde felicidad o un poco de consuelo? Pero este exceso de positividad, junto con el exceso de estímulos como el trabajo, la obligación, donde el sujeto enfermo tiene que administrarse. La soledad es una experiencia humana fundamental. Todos nos llegamos a sentir solos en algún momento de nuestras vidas. Pero ¿por qué la soledad suele ser tan dolorosa? La soledad puede tener efectos devastadores en nuestra salud mental y física. Algunos de estos efectos pueden incluir depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, dificultades para dormir y problemas de salud. La soledad es un tema complejo y multifacético. Los efectos negativos de la soledad incluyen desde la depresión y ansiedad. La soledad puede aumentar el riesgo de aumentar depresión y ansiedad. La soledad puede ser un predictor de depresión y ansiedad en adultos jóvenes y en adultos mayores. La dificultad para dormir puede generar afectaciones y aumentar los efectos relacionados, también provocando un mayor aumento de enfermedades crónicas. La soledad puede aumentar el riesgo de enfermedades como la diabetes e hipertensión. Pero, ¿por qué la soledad aún se sigue sintiendo más pese a vivir en una era digital? Se vive en una ilusión de conexión. Las redes sociales pueden crear las ilusiones de conexión, pero en realidad podemos estar más aislados que nunca. Un estudio publicado en la revista de Computers in Human encontró que el uso excesivo de redes sociales estaba asociado con una mayor sensación de soledad en jóvenes adultos. Las redes sociales pueden fomentar la comparación social, donde se aumenta la sensación de soledad, donde se siente que el individuo no ha logrado nada. Las redes sociales no funcionan como nos lo habían dicho, o ya no como eran en un principio, donde se podía llegar a tener amigos o conocidos al menos. Ahora las redes sociales funcionan más como un efecto parecido al de la aspirina, donde no alivia el dolor, solo lo calma para volver a tomar otra dosis que alivie la soledad y el dolor de esta. La soledad puede ser como un abismo, pero también puede ser una oportunidad para crecer y encontrarse con nuestra verdadera esencia. Recordemos que soledad y solitud no son las mismas cosas. En solitud uno se encuentra a sí mismo, se pierde para reconocerse. Sé que a veces la soledad pareciera ser algo que pesa y que cala en lo más profundo de nuestro ser. Y
que no basta con el mero hecho de decir que podemos salir adelante, porque sería otra vez responsabilizarnos de estas situaciones, convirtiéndose en víctima y verdugo al mismo tiempo. Lo mejor que podemos hacer es contarlo y platicarlo, generar redes de apoyo genuinas. Sabemos que en algún lugar está alguien dispuesto a escucharnos. Si estás pasando por un momento difícil, no dudes en buscar ayuda, en contactarte con tus seres queridos, en alguien, en una actividad. Esta soledad a veces pareciera ser completamente abrumadora y que puede más con nosotros, pero solo son momentos en la vida.